¿Qué tal, gente? Bienvenidos a su espacio saucillense, el podcast Esfuerzo, Lealtad y Confianza. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Pepe Meléndez, estandopero saucillense. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí andamos. Un gusto tenerte. Muchas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos. Y pues qué bueno que pudiste estar aquí el día de hoy. No, un gusto estar y pues la invitación que me hicieron, gracias. Perfecto, un gran esfuerzo porque trabajas de tarde, ¿no? Simón, sí. Ahorita tienes que salir volando al trabajo. Simón. ¿En qué trabajas? Ahorita estoy trabajando en Miyoki en Aptiv, en Alambrados. Órale, ok, es tu segunda actividad, es con lo que mezclas también esta profesión de estandopero. Sí. ¿Lo estoy pronunciando bien? Sí, pues sí, estandopero, comediante, cuentachistes, como caiga. Oye, pues cuéntanos, ¿quién es Pepe Meléndez? ¿Vives en Las Varas, tengo entendido? Soy de Las Varas, sí. Eres de Las Varas. Oriundo del pueblito de Las Varas. De Las Varas, perfectamente. ¿Y cómo es tu infancia en Las Varas? ¿Cómo es que desarrollas este gusto por la comedia? Cuéntanos sobre Pepe, ¿cómo se forma? Pues fíjate que pues toda mi infancia me la pasé bien suave. Pues es un pueblo muy chiquito y luego siempre fue una convivencia con mis vecinos que aparte eran mis primos, entonces pues siempre nos la pasamos o jugando fútbol, o jugando básquet, o al bote pateado, así, o sea, no faltaba, era de que llegas de la escuela, terminabas lo que tenías que terminar de tarea y de 4 o 5 de la tarde hasta las 10, 11, salías a jugar con los vecinos. O no faltaba quien tenía ya el 64 o el PlayStation y no, ahora no tenemos ganas de salir, pues vamos a jugar Nintendo y así nuestras tardes eran básicamente pues convivir con todos los demás vecinos. Ok, perfecto. Ahora fíjate que ya esas dinámicas como que no se ven ya mucho, ¿no? Esos juegos que acabas de mencionar como que se han ido perdiendo un poquito. Sí, es que fíjate, el otro día estaba escuchando un filósofo, más que no me acuerdo cómo se llama, pero decía que se va perdiendo mucho ese tipo de convivencia y todo eso porque las personas nos estamos haciendo más... no tenemos mucha confianza en el vecino, entonces pues en lugar de dejar que mi hijo juegue con los vecinos o que juegue con los demás niños de la colonia, pues mejor le compro un PlayStation y que se esté adentro de la casa para poder estarlo viendo. Sí, eso es muy interesante, pero yo creo que también es por el exceso de información que tenemos, ¿no? Como seres humanos nos hemos vuelto más ariscos al estar viendo tantas cosas o estar bombardeados por tanta información, como que queremos repeler al integrante de la familia en un contexto exterior, ¿no? Porque yo me acuerdo que también así era mi infancia, y eso que pues no estamos tan grandes, pero era estar en la calle. Ahí es donde uno se forjaba realmente. Sí, man. Y en la calle es donde aprendía uno pues muchas cosas. Y yo creo que al ser Saucillo un contexto semiurbano todavía, porque pues sí somos una ciudad, pero pues no somos una ciudad tan grande como lo pudiera ser Delicias, que ya es una estructura más urbanística, ¿no? Entonces, al ser nosotros todavía como más campiranos, como que se prestaba más a eso de las actividades de estar afuera, disfrutando, tardeando, aprovechando el fresco en tiempo de calor, ¿verdad? Pues ya en invierno como quiera uno se refugiaba más en los interiores, pero si eras niño de calle, lloviera, tronara, relampagueara, hiciera viento, frío, tú estabas afuera jugando. Sí, bueno. Sí. Entonces, bueno, algo de lo que me gustaría hablar aquí contigo es, pues sí, también es partir de esa infancia, pero ¿cómo se forma un comediante, según tú? O sea, ¿es algo que ya se trae? ¿Es ser chistoso por naturaleza? ¿Qué?
Fíjate que a mí siempre, bueno, mi papá fue el que me inculcó mucho cuando estaba muy niño. Siempre era de que me enseñaba alguna poesía, o sea, yo era el niño que, a ver, recita, y ahí estoy yo, que aquel caracol que va por el sol, y pues yo tenía que 3 años, o sea, apenas andaba hablando y yo ya recitaba y yo ya cantaba y bailaba, y siempre era como que, mira, va a bailar, o mira, va a cantar, o así. Entonces como que desde ahí siempre viene esa llamita de ¿cómo se llama? Pues sí, de como tratar de llamar la atención. Exacto. Entonces tú eras el que ganaba los concursos del Quijote, ¿no? Me imagino. No, fíjate que nunca concursé, no, pero cuando había concurso de disfraces, el Pepe estaba bien. Era el puesto. Primero. Siempre me acuerdo mucho que para un día de las madres, te digo, yo estaba creo en segundo de primaria, recité un poema. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero es de una abuelita y al final fallece la señora y... Final trágico. Ajá, y declamé esa poesía y de pronto todo el mundo estaba llorando porque estaba bien. Entonces, digo, siempre fue como que esa chispita de tratar de llamar la atención. Y más adelante, ya cuando empiezo a entrar a la secundaria, a finales de la secundaria... Porque en la secundaria me hice como que muy retraído. Empecé más como que nada más tenía mis 2, 3 amigos y ya. Pero a finales de la secundaria descubro Guerra de Chistes. Ok, sí, cómo no. Y me empiezo a ser muy fan, muy fan. Entonces... todo ese último año de secundaria, pues yo viajaba de Las Varas a Delicias a la secundaria. Okay. Y éramos varios los que, ¿cómo se llaman? Los que viajábamos. Entonces, pues todos nos conocíamos y todos nos cuidábamos acá de que, este vato no vino, o ahí viene, guárdale asiento y así. Sí. Entonces, pues no faltaba que, pues, ¿qué hacemos? O sea, necesitamos... Pues son de trayecto como 40, 50 minutos. Había que aprovecharlos, ¿no? Entonces, pues no falta de que, no, pues vamos a contar chistes, ¿no, Simón? Y ya cada quien se aventaba un chiste o alguna charra que traía o así. Entonces, ya cuando empiezo a entrar cuando entramos a la prepa, pues yo continúo estando o viajando a Delicias. Y ahí es cuando yo empiezo de que vamos a contar chistes, y me agarraba yo todo el trayecto de aquí para allá y de allá para acá, y todavía había veces que de ahí del centro de Delicias a la prepa, todavía, o sea, yo llegaba al camión y cuéntanos chistes y ahí vamos. Entonces como que de ahí empiezan a hacer esa identidad. Ajá, o sea, y aparte porque digo, siempre el hacer reír a la gente, siempre pues a lo mejor no se me facilitó, pero es algo que me gustó. O sea, ver esa reacción o ese feedback que hay de la gente, de que dices algo y luego se empieza a reír porque pues a lo mejor es cierto, o incomodó a alguien, o así. Entonces... Una de las tareas que yo pienso que es de lo más difícil es hacer comedia. Porque la verdad, el hacer reír no es ser chistoso nada más. Yo creo que hay detrás de todo, de contar un chiste, de estar frente al público, hay una dinámica muy interesante en la que tienes que transmitir. Como por ejemplo ahorita tú mencionabas que en esa declamación de poesía en la secundaria transmitiste emociones y todo el mundo se puso a llorar. Yo creo que la comedia es justamente ese grado de transmisión, pero más elevado, porque yo creo que la tristeza, la nostalgia es más fuerte y más impactante. En la cuestión de la comedia es más dura aún, yo creo, ¿no? En cuestión a buscar ese impacto de chispa, de causar gracia. Muchas veces, porque a mí me ha tocado escuchar a gente que cuenta chistes y no hace reír. O sea, y no sé por qué no pase eso. No sé, tú en tu experiencia, si te haya tocado momentos en el que el público sea el que es difícil, o si los chistes no están pegando. ¿Qué con eso?
Fíjate que en algo tienes razón. O sea, aquí lo que podríamos decir es que, por decir, la tragedia o el drama y todo eso, pues sí es un poquito más fácil porque tú quieres causar ternura o quieres causar que la gente se ponga triste y ya sabes, pones un perrito muriéndose o sí, alguien a que el personaje principal quiere mucho a que le pase algo y ahí jalas la empatía y exacto, todo el mundo se va a sentir triste. Pero como la comedia es subjetiva, entonces muchas veces lo que a mí me da risa, pues a ti no. Y no se entiende, ¿no? Ajá. O sea, tú lo puedes estar contando de una forma y no llega el mensaje de la misma. Entonces ahí es cuando no existe el clic. Uh-huh. Y es que la comedia tiene que hacer mucho, o sea, tienes que tener mucho contexto de el por qué va a ser gracioso lo que vas a decir al último. Ok. Porque muchas veces, digo, me ha pasado muchas veces de que pues nosotros en el stand-up es básicamente pues es comedia autor. Entonces tú escribes tus propios chistes, tú escribes, tú pruebas y demás. Entonces me pasaba que yo decía, esto va a estar bien chistoso. Y luego lo escribía, iba a los micrófonos abiertos y luego te das cuenta de que en realidad nadie le entendió o no les dio risa, así. Entonces ahí es donde empiezas, ok, ¿por qué no dio risa? Ok, no entendieron por qué tendría que dar risa. Entonces le tengo que dar el contexto a esto para que se puedan reír. Y bien dicen que la comedia pues es la profesión de las segundas oportunidades, porque siempre, o sea, algo va a salir mal, entonces tienes que estar cambiando y cambiando para que pueda dar risa el chiste. Entonces es todo un proceso de preparar al público, de irlo metiendo y llevando hasta dar ese remate final que es lo que va a causar la risa y el aplauso, me supongo, ¿no? Exactamente, sí. Muy bien. Oye, no, pues sí, es interesante. Yo también me dedico a la cuestión de... yo soy licenciado en teatro, entonces ahí más o menos me muevo en la cuestión de escenarios también. Y la comedia no, para mí la comedia era complicadísima, siempre era más de representaciones dramáticas o trágicas, pero en la comedia siempre me costaba contar el chiste. Otra de las cosas es dónde y cómo te promueves, cómo te desempeñas para decir, ok, soy estandupero, soy comediante. ¿Dónde está el nicho de oportunidades de este trabajo? Pues bueno, al menos ahorita aquí en la región, pues apenas está queriendo empezar a entrar la comedia. Pero sí mira, en Chihuahua capital, todavía la gente está muy renuente es que si no te conozco, pues no voy a ir a verte, o si no eres famoso, no voy a ir a verte. Entonces sí, al menos siento que las oportunidades todavía aquí están un poquito difíciles y sí tienes que picar bastante piedra o tocar muchas puertas para que se te dé alguna oportunidad en algún lugar. Estamos hablando que ¿cuál sería? Porque por ende aquí en Saucillo pues no estaría haciendo, ¿verdad? O sea, ¿te has presentado aquí? No te has presentado todavía, ¿no? ¿Delicias? En Delicias sí. En Delicias sí. Bueno, vámonos a un contexto estatal. ¿Cuál sería los puntos del estado fuertes en comedia? Okay. Juárez. Sí, antes de pandemia yo estaba viviendo allá y era donde iba subiendo bastante. O sea, yo ya en Juárez antes de pandemia, haz de cuenta que en enero yo me fui a México. Y anduvimos allá una semana, yo y unos amigos, y luego regresé, presenté mi show completo en un restaurant bar, y luego las siguientes semanas era de jueves, viernes, sábado y domingo, teníamos shows, y ya iba creciendo. O sea, básicamente yo duré viviendo en la comedia como 3 meses. Ya es que fue enero, febrero, marzo, a finales de marzo que empezó lo de la pandemia. Sí. Pero yo ya tenía desde enero, así que yo ya pues trabajaba de bartender en un restaurante.
Pero yo ya no tocaba mi sueldo de bartender, o sea, yo estaba viviendo completamente de la comedia. ¿Y estabas radicando en Juárez? En Juárez, sí. Okay. ¿Qué crees que les haya funcionado en Juárez y que pues nosotros como saucillenses pudiéramos replicar? Porque pues la idea es que también gracias a este tipo de espacios, a estas dinámicas de promoción y difusión, Saucillo se pudiera complementar de dinámicas en las que pues pudiéramos estar desarrollándonos, ¿no? Y una de ellas pues es la cultura y el arte. ¿Qué crees tú que en Juárez, aunque Juárez es una ciudad tremendamente desarrollada y con una multiculturalidad muy grande, porque llega personas de todas partes a ese lugar, entonces eso vuelve una riqueza pues más grande, ¿no? Y asimismo un público más abierto hacia diferentes tipos de comedia. En cuestión de pensar en una comunidad tan pequeña como lo es la saucillense, pues sí, a lo mejor los contextos de temas o cuestiones de dinámicas de presentación de este tipo de espectáculos pudieran verse un poco más restringidos. ¿Pero qué crees que le funcionó a Juárez? Yo creo que funcionó que de pronto salieron mucha gente queriendo hacer comedia. O sea, haz de cuenta que yo cuando me fui éramos, yo creo, alrededor de unas 8 personas de las que realmente estábamos presentes. O sea, que me toca que hay muchas veces que dice, yo quiero hacer comedia, o sea, quiero hacer stand-up, y van y tienen un show o se suben a un micrófono abierto y luego se pierden 2-3 meses y luego regresan y así. Pero te digo, yo creo que éramos unas 7-8 personas que realmente cada vez que había micrófono abierto estábamos las 7, que había show, no, pues ahora te toca a ti presentarte a este vato, o traían a gente de Ciudad de México, de Monterrey, y no, pues quién le va a abrir, y ¿sí me explico? Es como generar un público, de cierta forma, o sea, tener esa constancia y esa persistencia para estar ahí. Sí, es que es generar público, pero también generar gente que quiera subirse al escenario. Okay. Porque muchas veces generas el público, pero somos los mismos 3 chícharos, entonces pues ya vieron tu material o... Entonces hay pocos comediantes aquí, en el contexto de Chihuahua. Pues es que en realidad sí, o sea, sí... Bueno, aquí en la región yo conozco como 3 o 4, sí. Y eso pues no son, o sea, en realidad pues no es stand-up, o sea, ellos más son como showmans, o sea, es un chavo aquí de Delicias que se llama Boogie, que él es un payaso que hace imitaciones. Sí. Y luego otro chavo que hace un personaje que se llama Doña Lupe, que es como una señora, y también, o sea, ellos van más enfocados como al, pues sí, o sea, como a entretener a la gente, como de, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no es tanto como que en sí comedia. Okay. Entonces, digo, siento que algo que ayudaría a la región, pues sería pues que surgieran un poquito más de personas queriendo hacer comedia. Cuando te pregunté, bueno, no sé si me equivoqué, cuando nos contactamos, y porque es importante mencionar que es la primera plática que tenemos, apenas nos estamos conociendo aquí en este espacio con Pepe, y cuando lo contacté, prácticamente me dijiste que tenías un taller el fin de semana, ¿no? Ibas a dar un taller, algo así. Sí, en Cuauhtémoc. En Cuauhtémoc, taller de comedia. Uh-huh. Ok, yo creo que este tipo de dinámicas también pues son muy importantes para generar comediantes, ¿no? Para generar estos públicos y también estas personas que se dediquen a satisfacer las necesidades de ese público en cuestión de comedia. Aquí en el lugar en el que estamos pues es también Casa de la Cultura. Rafael Orozco Morales es un espacio en donde se imparten talleres de música, danza, pintura, se ha tenido teatro en su momento. Pero pues sería interesante también tener estos talleres de no sé cómo se llamen, o sea, talleres de comedia. ¿Qué implica un taller o una formación para un comediante? ¿Qué se da? ¿Qué se comparte? Bueno, mira, lo primero
es explicarle al público o a los alumnos que en qué consiste la comedia. O sea, porque digo, mucha gente cree que el simple hecho de decir algo que ya le dio risa a tus amigos, pues ya, voy a ser comediante. Y me ha tocado ver mucha gente así de que pues son los graciositos del salón, o son los chistositos de la peda. Pero pues acá ya es diferente, porque tienes que entender el por qué viene la risa. Que básicamente yo lo manejo así. La risa es como, o sea, ser comediante es como ser un mago. O sea, tú vas llevando a la gente para que piense que vas por un lado y luego terminas en el otro lado opuesto completamente. Entonces, pues se le va dando al alumno los conceptos de la comedia, que es el punchline, que es el contexto, los tipos de remates que hay, los tipos de comedia que hay, cómo se estructura un chiste, que es una regla de 3, y básicamente es eso. Y luego pues también se les pone ya sea varios ejercicios de improvisación, varios ejercicios para que empiecen a pensar más rápido, tengan fluidez. Ajá. Y luego también se les enseña cómo manejar el escenario. Okay. Porque también es eso. Digo, me ha tocado ver mucha gente que pues sí se sube, ya es graciosa y se sube, pero lo primero que hacen es darle la espalda al público, o voltearse, o digo, no falta. Entonces pues se les enseña todo eso. Toda esa dinámica. Okay. El poder desarrollar un taller de comedia en Saucillo es posible. Sí, yo creo que sí. ¿Qué implica? ¿Cuántas horas? ¿Qué es lo que se le tiene que invertir? ¿Cuánto tiempo? Mira, yo creo que así yéndonos jefes y ya pensando así muy exagerado, yo creo a lo mejor 6 horas. 6 horas. 6 horas. Porque es que, mira, yo veo, te digo, conceptos, el manejo de escenario y los ejercicios esos de improvisación y todo eso, pues, fácil, en 6 horas sale todo eso. Pero estamos hablando que sería como un taller intensivo. Pues es que también se puede dividir. Yo casi siempre, he tenido dos talleres virtuales por Zoom. Y duramos alrededor de 4 horas. O sea, a veces hacemos una semana 2 horas y luego la siguiente semana 2 horas, y con eso pues le das las bases a la persona que tomó el taller para poder ir a escribir. ¿Habría una edad de, vamos a decir, de cierta edad a cierto punto es como cuando ya se puede generar el sentido de comicidad o de comedia, no sé cómo llamarlo? Porque por ejemplo en el taller de danza, pues sí hay un rango de edad en el que se pueden escribir, más que nada hablando en la cuestión infantil, que Casa de la Cultura es hacia donde se enfoca, hacia el trabajo, la atención, de públicos infantiles y juveniles. Hay un cierto número, un cierto grado de edad de decir, esta persona puede ya comenzar a desempeñarse en la comedia. Pues yo creo que a partir de los 16, 17, y te lo pongo así porque siento que todavía de esa edad para abajo, todavía no, o sea, siento que todavía no terminan como de entender ciertas cosas, y como el stand-up es un poquito crudo y pues se hablan temas medio, bueno, no todos, pero pues sí se hablan temas muy personales. Entonces siento que todavía a esas edades pues a lo mejor no tienes muchas cosas que decir, o que mucha vivencia, se podría decir. El chiste de un estandopero, ¿cómo lo pudiéramos catalogar? Es comedia, ahí sí desconozco, comedia negra, comedia, no sé cómo le pudiéramos decir, qué tipos de comedia se maneja. Pues mira,
Es que hay de todo, o sea, conozco gente que toda su rutina es puro humor blanco. Okay. Conozco gente que es puro humor negro. Conozco gente que le varía, que de repente tira un chiste bien blanco y luego de repente tira uno bien negro, así. Okay. Conozco gente que hace comedia nada más para incomodar a la gente. Entonces, pues hay muchos tipos de comedia y mucha pues tela de dónde cortar. Ok. Bueno, ahora yéndonos un poquito a la experiencia que tú has tenido. Hablabas también ahorita de que fuiste a la Ciudad de México a probar. Veníamos platicando de Ciudad Juárez, que aquí en el contexto chihuahuense pues es uno de los nichos más grandes de la comedia. Contraponíamos contra lo que se pudiera hacer aquí en Saucillo o en la región. En la Ciudad de México pues son un monstruo, ¿no? Sí hay una industria para este nicho. ¿Qué o cómo es esa experiencia de salir de un contexto, como mencionábamos ahorita, pues pequeño, como lo es Saucillo y como lo es una comunidad de Las Varas, ¿verdad? A ir a un contexto demasiado grande y en el que pues hay muchos que igual que tú pudieran estar buscando esa gran oportunidad? ¿Qué con esa experiencia de salir? Pues ahí te das cuenta de que pues andamos en pañales apenas aquí, porque allá cuando fui la penúltima vez, fue esa vez en enero del 2020. Uh-huh. Y pues sí había comediantes. Había muchos comediantes, pero también siento que no había tantos como ahora. Después, porque en diciembre del año pasado también fui a Ciudad de México a presentarme allá y es otro mundo. O sea, ya en pandemia hubo muchos talleres y muchos cursos de comedia por Zoom o ya sea presenciales y así. Y si antes eran muchos, hoy son infinidad. O sea, ahora ya yo creo que me tocó ver opens de que había, no sé, 30 personas queriendo buscar lugar para meterse al micrófono abierto. Y luego en enero del 2020 pues había ya había ciertos lugares que eran así como de comedia, pero ahora te das cuenta de que tienes una marisquería y ahí hay micrófono abierto. Okay. Tienes una cafetería y ahí hay micrófono abierto y ya, o sea, me tocó esta última vez que fui que me dijo un compañero comediante, es que fíjate, está creciendo tanto la escena que, por decir antes, pues los del sur o los del norte de la Ciudad de México viajaban a la Roma o a la colonia Roma, que es donde más había lugares para presentarse. Y ahorita ya los del sur no necesitan venir porque allá ya hay muchos lugares donde presentarse, y los del ¿cómo se llama? Los del norte igual. O sea, ya hay comediantes que no conocemos porque ya no hay necesidad de que vengan aquí Entonces, esto que comentas, pues puede ser otra de las estrategias que pudiéramos nosotros como pues contexto saucillense ganchar. Esto, por lo que veo, es un nicho muy simbiótico, ¿no? O sea, como que un nicho de sinergia con estos espacios. Bueno, le pudiéramos llamar un espacio alternativo cuando, por decir, en un restaurante, una marisquería, como dices, llega una persona y da o brinda un espectáculo extra a lo que es la merienda que pudieran estar comiendo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una estrategia interesante. O sea, que no necesariamente necesitas un espacio tan formal como pudiera ser un recinto cultural, un teatro o algo así, como para poder ofrecer tu espectáculo. Sí, y es que algo que me decía un comediante era cuando recién empecé allá en Chihuahua, me dijo, es que al principio, el primer año, los primeros 2 años,
tú necesitas presentarte en donde te den chance. O sea, en una boda, en un bautizo, en un funeral, en donde sea. O sea, donde te den chance de presentarte, tú vas. Entonces eso pues te va dando muchas tablas para cuando llegues a un lugar donde la gente sí quiera ver comedia, pues es nada a comparación de donde estaban públicos más difícil, ¿no? Ajá. Sí, de hecho me tocó saber de gente de allá de Ciudad de México que este mismo vato da taller, se llama Macario Brujo, no sé si lo ubiques. No. Pero haz de cuenta que dice que juntó a varios de los que andan empezando, que ahorita ya, pues, creo que entre esos está el Ricardo Pérez, el que está en La Cotorriza y no sé qué. Entonces, que a ellos les dijo, es que ustedes se tienen que presentar donde sea, así, donde caiga. Entonces, dicen estos vatos que había veces que se llevaban una bocina, un micrófono y se iban a Xochimilco. Y ahí andaban de trajinera en trajinera. Ay, ¿quieren un showcito de comer? No, Simón. Y se subían y ahí pues ahí lo que guste cooperar y todo eso. Entonces dice, cuando ya llegas a un lugar donde hay 30 o 40 personas o 50 personas que quieren ver comedia, pues se te hace lo más fácil del mundo porque pues ya estuviste en un lugar donde no te querían ver. Exacto. Donde no, a lo mejor ni siquiera te estaban poniendo atención y tú tenías que luchar por esa atención del público. Exacto. Entonces cuando ya llegas a un lugar así que la gente ya está poniéndote atención, pues se te hace lo más fácil del mundo. Exacto. Oye, otra cosa. Hablando ya de toda esta trayectoria que has tenido desde Ciudad Juárez, en otros municipios, hasta la Ciudad de México, ¿qué implica para ti? Yo creo que esta es la pregunta del millón de este podcast. ¿Qué implica para ti el ser saucillense? ¿Qué es ser saucillense para ti? ¿Cómo lo llevas impregnado? ¿Cómo te defiendes? ¿Sí hay un peso a la hora de estar fuera de tu comunidad con esos valores que nos conforman aquí como comunidad, como sociedad? ¿Se identifica uno como saucillense cuando está fuera? Sí, fíjate que a mí hubo un tiempo donde yo decía, no, yo soy de Delicias. Okay. Y no por el hecho de que yo no quisiera ser de Saucillo, pero siempre era de que, ¿de dónde eres? No, de Saucillo. Y de Saucillo, pero si está bien lejos. No, pero está aquí en el estado. No, es allá rumbo a Durango. Y no, ese es Saltillo. Sí, también me toca mucho que... Entonces hubo un tiempo como que sí decía, pues no voy a caer en esa plática de, es que mira, está aquí entre Camargo y Delicias y todo eso. Pero después de un tiempo fue así como que, pues bueno, igual sí, ya estamos en la plática y la plática se presta, pues ya decía, no, pues en realidad es que no soy de Delicias, pues soy de Saucillo, y se iba dando la plática. Y fíjate que me tocó muchas veces que varios amigos que hice allá en Juárez, que de repente, no, pues ¿de dónde eres? No, de Delicias. Se acabó la plática. Okay. Entonces nos hacíamos más cercanos y me decía, güey, pues tú eres de Delicias, ¿no? Y no, es que en realidad soy de Saucillo. No inventes, yo tengo familia ahí. O, yo conozco un tío, se casó con alguien de ahí. Y empezaba, y ya después de eso decía, bueno, pues es que ya cuando empiezas o cuando tienes la confianza un poquito más desarrollada, pues sí, ya era así como que, pues sí, soy de Saucillo. Y ahora, con el podcast que tenía, la gente de pronto me empezó a decir, no, que el Sultán de Saucillo y que el Sultán de Saucillo, y ya de ahí para el Real, ya después ya... Definiste la identidad acá, ¿no? Ajá, sí, ya mucha gente, que te digo que a lo mejor ni siquiera me conoce en persona, y que no, que el sultán y que el sultán esto y que el otro, y también de repente me mandan, hay veces que me entero yo de cosas que pasan aquí en Saucillo. Sí. De güeyes que ni viven aquí. Me pasó que de repente un vato me mandó la noticia de que hicieron
como un dispensador de agua, pero era de leche. Ok. Aquí. Y mira mi sultán, que modernos y que que el otro. Y pues yo ni sabía que habían puesto eso. Y gente, creo que ese vato era de Zacatecas o no sé qué. Entonces, sí siento que hay mucha gente que se quedó muy al pendiente de lo que pasaba aquí. Por lo mismo, o sea, de que me conocen a mí. Y aparte, en el podcast también teníamos una sección que le pusimos las Saucillo News. Ok. Entonces, de repente, pues pasaban cosas aquí o en otros lados así chusconas. Entonces ya empezamos como que, pues, no sé si les tocó ver una noticia que fue aquí en Delicias, que un vato chocó y le echabas la culpa que el perro iba manejando. Y así, o sea, muchas de eso. Entonces, mucha gente se quedó muy al pendiente de lo que pasaba aquí en Saucillo por lo mismo, o sea... Por esas cosas como no tan cotidianas, ¿no? Ajá, sí, y aparte, pues, la región se presta siempre para ese tipo de cosas porque, pues, todavía, como decías, que todavía es como un semiurbano, entonces todavía... Hay de repente que no, Saucillo no es un rancho y luego de repente van cruzando las vacas acá y así. Y mucha gente se lo toma a mal, porque ya ves que hace poquito entró una niña de aquí de Delicias a La Voz México. Sí. Y empezó a decir, no, que Delicias es un rancho y que está en chiquito y que y que el otro. Y toda la gente de que, no, es que cómo pudo decir eso y que no. Pues es que es la realidad, o sea, no nos podemos hacer ciegos, o sea, sabemos lo que en donde estamos y sabemos lo que está pasando, pero el hecho de decir que, pues a lo mejor, yo siempre que estaba en Juárez decía, voy para el rancho. Ajá. Porque pues es más chico, ¿no? Es un espacio menos en el que estás. Ajá. Y yo creo que todo el mundo tiene a su rancho. O sea, por más ciudad que sea, es tu rancho. Yo también estudié en Chihuahua 5 años y había gente que a Chihuahua le decía rancho, cuando pues yo de rancho no le veía nada en comparación a Saucillo, ¿no? Sí, bueno. Pero, o sea, sí es así. O sea, entiendo esa parte también de que ahorita comentas de sentirte de Delicias. Porque, por ejemplo, si nos vamos a la cuestión de nacimiento, por ejemplo, yo nací en Delicias. Sí, yo también. Somos una colonia Saucillo colonizada por delicienses, ¿no? Porque todos vamos a nacer allá. Pero son por las mismas condiciones del contexto de que, pues, aquí no contamos con una área en donde podamos... tienen un nombre, se me va ahorita, en donde se genera los nacimientos, pues hay un nombre, me voy a acordar después. Ya cuando acabe el podcast me voy a acordar. Entonces, sí, a mí también me había tocado escuchar a personas de la cordillera cargadas hacia allá, Orranteño, Las Varas, que pues su vida cotidiana es más factible trasladarse a Delicias que venir hasta Saucillo, ya sea que en cuestión de mandado, cuestiones así pues bien simples, no ir a comprar ropa o XY. Entonces su vida, aunque eran de Saucillo, la cargaban hacia el lado de Delicias y esos sectores sí estaban más identificados hacia la cultura deliciense, porque quieras o no, la cultura es geográfica, y aunque estemos en una nada de 15 a 20 minutos, hay actividades que sí son muy específicas de cada espacio y cada contexto. Y yo creo que hasta los chistes cambian de un lugar a otro. Sí, de hecho sí. Y sí, fíjate que... Y es que sí, pues sí, es más factible, o sea, por decir nosotros que somos de Las Varas, de Orranteño, de ahí todavía de Alvareñas, es mucho más factible salir a la Federal y agarrar rumbo a Delicias que venir hasta Saucillo. O sea, de hecho creo que hasta queda más cerca, güey. No. Se me hace que sí, está más corta la distancia de, por ejemplo, la cordillera hacia allá, hacia Delicias, que venir hacia acá. Uh-huh. Pero, y menos topes. Sí, y menos topes también. Pero sabes que sí, algo que a mí siempre... Que yo presumo mucho de aquí de Saucillo es la birria. Ok, sí. Siempre han venido amigos desde Aguascalientes, de Morelia, de los que vienen de Juárez, o sea, todos
vamos a Saucillo a comer birria. No hay otra. Exacto. Y sí es algo que digo, a mí me gusta mucho presumir porque sales, pues bueno, Delicias también ya tiene, o sea, agarraron mucho. Ya hay birria de Saucillo en Delicias. Ajá, pero por decir, me tocaba a mí en Juárez, por decir, que vas y pides barbacoa y es más como deshebrada que la barbacoa que estamos acostumbrados a comer aquí. Ajá. Entonces, digo, sí siento que también eso es muy sentido de pertenencia, decir, es que mira, este tipo de birria aquí la hicieron aquí en Saucillo, la inventaron, la prepararon, no sé cómo decirle. Pero pues sí es algo muy, muy de la región. Y yo digo que eso pasa también en la comedia, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, debe de haber un estilo por el contexto geográfico. Por ejemplo, vámonos a un comediante de Monterrey, como lo es Franco, a un comediante Franco Escamilla, pues, perdón, a como podría ser un comediante del Estado de México, que ahorita no se me ocurre alguno. Y yo digo que los estilos también se transforman por el lugar en donde te forjaste, ¿no? Sí, es que fíjate, al ser comedia de autor, va cargado mucho de todo lo que tú piensas, todo lo que tú viviste, todo lo que traes tú atrás. Entonces, decía una comediante que también da cursos, que se llama Gloria Rodríguez, dice que la comedia básicamente es subirte a un escenario a defender tus puntos de vista. Ya. Y ya. O sea, obviamente es hacerlo gracioso, ¿verdad? O sea, porque no vas a subirte, no, pues yo pienso que la Coca-Cola es más chida que la Pepsi y ya, hágale como quiera. O sea, es defender por qué yo creo que la Coca es mejor que la Pepsi, o subirme a decir de que es que yo creo que las camionetas están más chidas que los carros, o no sé, o sea, básicamente es subirte y dar tu punto de vista sobre algo, pero reafirmarlo o estarlo refrendando con lo que tú traes. Exacto. Otra de las cosas interesantes que ahorita mencionaste y me quedé con la duda es ¿por qué el sultán de Saucillo? O sea, ¿de dónde nace este personaje o cuáles son las características? Porque te veo ahorita y pues sí tienes barba acá como de sultán, pero ¿qué con eso? Sí, pues es que yo regularmente uso la barba muy larga. O sea, ahorita la traigo cortita a diferencia de como siempre la he traído. Entonces yo creo he traído barba de 1 año y medio, 2 años. ¿En serio? Entonces cuando empezamos el podcast, pues yo traía la barba súper larga y de ahí empezó a salir que el sultán y ya que vamos a hacerle el harem al sultán y que no sé qué. Y sí, de ahí surgió. Ok. ¿Y tus redes sociales así están como el sultán? El sultán, estoy en Instagram. Creo que en Instagram está con Sultán de Saucillo y en Facebook, en Twitter, creo que estoy como el Pepe Meléndez. Ok, pues ya saben dónde pueden encontrar a Pepe Meléndez y encontrar su comedia, sus buenos chistes por ahí. Síganle en las redes sociales. La verdad que sí se pasa uno un buen momento ahí escuchándolo. Contar historias. Son videitos muy cortos los que tienes. No tienes un espacio en donde tengas acá un espectáculo más completo, videograbado. Ahora que pues la pandemia nos llevó hacia lo digital, nunca entraste en producir algo así. No, fíjate que sí he estado pensando, pero siento que todavía me falta, o sea, creo que todavía me falta un poquito más de tiempo. O sea, me refiero a de show, como para decir, voy a grabar unos 50 minutos, 1 hora de algún show completo para poderlo subir. Okay. Entonces lo que hago ahora es cada vez que me presento, trato de grabarme y luego de ahí, me gustó este chiste, o este chiste ya tengo mucho diciéndolo, entonces pues puedo quemarlo en redes sociales y ya lo subo a Instagram y le pongo unos 100 pesitos de publicidad y que ahí se vaya fluyendo. Ok. ¿Tus motivaciones o inspiraciones con los que te reflejes dentro de la comedia? Hijo, eso
Son un chingo. El favorito, el que digas, este me marca. Bueno, mira, así el primerito, cuando iba a empezar a hacer stand-up, hazte cuenta que yo empecé en un concurso en Chihuahua, okay. En el Ichihub. Hicieron un concurso de stand-up y yo vivía con un amigo y su novia. Uh-huh. Entonces, esta chava pues era amiga mía también de la prepa. Entonces empezó, oye, mira, este concurso. Y luego, pues, inscríbete. Uh-huh. Y luego, nada. Y duró así como 2 semanas de inscríbete, ándale, eres bien chistoso, güey. Yo creo que tienes la venita esa de comediante que... Te aventaban al ruedo. Ajá, deberías probar y que no sé qué. Entonces, yo andaba necio y decía que no, porque llegó un punto donde soy muy penoso. O sea, a pesar de que siempre digo esto y que nadie me cree, sí soy muy penoso. Entonces, en ese tiempo, pues, o sea, yo no sabía lo que era estar en un escenario. Ajá. Con toda la atención de toda la gente. Entonces, yo le sacaba a todo eso. O sea, cualquier presentación en público o que hubiera público, yo le sacaba la vuelta. Entonces, haz de cuenta que me dice, y un día regreso acá a Las Varas y iba a salir con unos amigos y me dijeron al último, no, ¿sabes qué? No se pudo y pues no va a haber salida. Dije, bueno. Fui a comprar algo de cenar, dije, pues me pongo a ver la tele a ver qué sale. Y estaba cambiándole y en Distrito Comedia vi a Franco Escamilla. Ah, ok. Y me voló la mente así, o sea, fue como que... Porque yo veía algún comediante de la vieja guardia, sí. Y pues todos los chistes esos yo ya los había visto en Guerra de Chistes. Te digo que era muy fan, o sea, duré yo creo como 3 o 4 años así de que cada vez que salía alguien chido en Guerra de Chistes, yo lo veía y apuntaba los chistes. Ajá. Y me los aprendía y así. Entonces, veo a Franco Escamilla y me vuela la mente así de que, güey, es que me está contando chistes, pero son chistes que yo no me sé, o sea, y que yo no conocía. Y luego, al último, es cuando saca la guitarra y empieza a cantar de que ojalá que en tu casa se te vaya la luz y te quedes sin agua y que... Entonces, me super voló la mente más. Porque dije, güey, pues yo también toco la guitarra, o sea, yo también puedo hacer eso. Historias similares. Ajá. Entonces, dije, ¿sabes qué? Sí me voy a anotar. Y empezamos con eso del concurso y pasó todo lo que tenía que pasar en el concurso y demás. Y te digo, y se me quedó muy, muy grabado esa participación de Franco, porque creo que antes de él estuvo alguien más, pero fue así como que sí. Pero cuando vi a Franco fue como que me voló la mente bien, bien cabrón. Y luego hay un comediante estadounidense que se llama Dave Chappelle. Ah, sí, cómo no. Yo lo topé o me di cuenta de su trabajo o sea, yo ya lo había visto porque sale en varias películas y actúa en diferentes cosas y tenía un programa que se llamaba El Chappelle Show. Uh-huh. Y hacía hacía muchos sketches y así, pero pues me había pasado como de noche y un día... Bueno, es que te digo, la historia de él es que estaba haciendo el Chappelle Show. Sí. Entonces, un día la productora le ofrece 50 millones o 100 millones de dólares para que siga haciendo el show. Y este vato les dice, no, es que yo ya no lo voy a hacer. O sea, porque dice que una vez hizo un sketch como, pues él es de color. Sí. Entonces, pues hace mucho énfasis en chistes como su raza, pues. No racistas, pero sí, o sea, tiene un personaje que es ciego
y que es negro y se une al Ku Klux Klan y así. Entonces, como que tienen mucho esa carga racial. Pues es que perdón que te interrumpa, pero es a lo que te decía, o sea, uno saca de donde es, o sea, su comedia viene impregnada de esa identidad, porque, pues, por ejemplo, este claro ejemplo que muestras es a lo que yo decía, que si tu comedia también llevaba este trasfondo saucillense, ¿no? De dónde arrancar o de dónde sacas tela para cortar tus chistes. Sí, ahora ya que entendí, sí, fíjate que tengo, la última vez que fui a Ciudad de México, hice un chiste que digo que pues, de donde yo vengo es un rancho. Entonces que llegué y dije, ¿qué es esta? ¿Por qué la tierra está dura? Y luego ya me dicen, no, es pavimento. Y luego llego y porque hay una casa arriba de otra casa. Y es un segundo piso, güey. Y toma una foto. Y luego que llego y le digo así como que, ¿qué es eso que tienen las mujeres? Se llaman derechos humanos. Y así de que, toma una foto con las edecanes, güey. Entonces, digo, siento que sí hay esa parte donde, pues, digo, estás muy acostumbrado, o al menos eso me pasaba al principio cuando todavía no sales mucho de aquí, que de pronto te dicen, no, es que vamos a Chihuahua, y se te hace un mundo así de que, güey, es que vamos a ir a Chihuahua, o sea, Chihuahua es Chihuahua, rollo, ¿no? O sea, y me acuerdo que también de las primeras veces que nos llevaron mis papás y mis tíos al Fashion Mall o a Plaza del Sol, y de que, güey, nosotros andamos encantados en las escaleras eléctricas, ni vimos nada, o sea, era un mundo así. Entonces sí siento que mi comedia sí fluye mucho en base a que mi personaje es como que alguien que no ha salido mucho de su rancho y que cualquier cosa le maravilla o le parece así como que esto ha de ser brujería o no sé. Entonces sí. Sí, va por ahí. Ok. No, pues sí, es muy interesante, la verdad. A mí me llama mucho la atención la cuestión de la territorialidad en el que nos encontramos, porque o sea, siempre te llevas identidad, siempre te llevas esos valores del contexto en el que creciste. En donde quieras que estés, a mí me ha tocado estar fuera también. Primeramente me encontré, cuando más lejos que salí o que he salido es en Texcoco, Estado de México. Allá estaba estudiando ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia. No termino esa carrera porque me llamó más la atención el mundo del arte. Pero cuando estaba allá, o sea, hay veces hasta pareces ignorante, pero es realidad. O sea, cuando te enfrentas a un mundo más grande de lo que tú has vivido, o sea, pues yo me formé en una colonia de 3, 4 calles, ¿no? Ahora una colonia en la Ciudad de México es otro rollo, es todo Saucillo. Sí, bueno. Entonces, pues sí cambia hasta los miedos, los retos a los que te enfrentas, de estar viviendo en una cuestión así. Después me vengo para acá y vivo en Chihuahua, y es también muy diferente. O sea, sí cambian los contextos y los contextos te van haciendo también. Entonces, pues esa es la idea de este espacio, de resaltar las identidades más que nada, como tú ahorita que te encuentras aquí, y quién iba a pensar que en Saucillo tenemos un estandopero, tenemos un comediante. Yo te digo, te conocí, ¿cómo fue que te conocí? Pues por esta persona en común, Silvia. A ella la conocí en Chihuahua. Ahí coincidimos y de repente, no sé, en una plática saliste tú y ya ¿sabes cuál fue el punto de coincidencia de conocerla a ella? Que éramos de Saucillo. O sea, vuelvo a la territorialidad, no vuelvo a la identidad. Sí. O sea, estamos fuera y dices, eres Saucillo. No, yo también soy de Saucillo, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezas a conectar y a conectar con todos estos valores que muchas veces de nosotros, por estar aquí, los desvalorizamos o no nos damos cuenta, ¿no? De que son importantes, pero cuando te encuentras fuera de tu territorio, ahí ser saucillense pesa, porque pesa. O sea, la verdad es muy importante de dónde viene. Sí, bueno, sí, y fíjate, a mí me tocó cuando me fui a estudiar a Chihuahua,
que pues estás acostumbrado a que te subes al camión o llegas a la parada del camión y buenas tardes y buenos días y llegaba allí a una parada del camión y buenos días y todos se te quedan así como creyendo y güey ¿qué? O vas en el camión, me tocó muchas veces así de que iba en el camión y que pues venía una chava parada y o al menos mis papás siempre fue como que si va una chava parada o un señor ya grande o una señora, tú le das el asiento. Y era así de que, pues me levantaba y le daba el asiento y muchas veces, tío, me pasó así de que la chava me decía, es que tengo novio. Pues te estoy dando el asiento, o sea, no. ¿Sabes qué me pasaba también mucho a mí? Que es que ole. Porque te topas así, es raro ver a personas que vengan en la acera, bueno, en algunos sectores, ¿verdad? En donde que vengan así caminando junto a ti. Y yo los veía y ellos en su mundo. Y yo siempre era de que, qué ole, aunque no los conociera, ¿verdad? Y se me quedaban viendo extraño. Entonces te digo, los valores del contexto en donde te conformaste, pues sí son muy importantes. Otra de las cosas que te iba a comentar de experiencia es que cuando llegué a Chihuahua, llegué siendo un vaquero total, o sea, llevaba con botas, cinto, cachucha y así. Y el contexto también te transforma. O sea, fíjate, ahorita ya me ves cabello largo, hay veces me pinto las uñas y XY, pero son cosas que te vas impregnando de otros lugares. Entonces, a lo que yo voy con esto es que hay que tener muy bien arraigado pues nuestra identidad, porque aunque yo me transformara y tomara otro perfil, pues yo sigo siendo saucillense. Entonces te digo que muchas veces para personas que nunca han salido de Saucillo, en cuestión a dedicarse a vivir en otro lugar, pues lo que vivimos aquí es común, el vado, no sé qué otros lugares, la presa que tenemos acá, se me fue el nombre por la cordillera, la Rosetilla, y espacios así que podamos tener, pues no les generamos un valor, pero cuando nos encontramos como saucillenses afuera y que toca que coincidimos dos y en un grupito donde hay más y empezamos a hablar de esos lugares, o sea, no, que has ido al vado y que has estado en Presa Rosetilla o que el Paseo del Colibrí o cositas así, y esas cosas llaman la atención de los demás. Entonces sí es muy importante que fomentemos desde nuestra comunidad esos valores que nos van identificando y que los vayamos rescatando. Entonces, pues para cerrar ya este podcast, me gustaría que, no sé, nos compartieras una última mensaje enfocado hacia qué le recomendarías tú a alguien que se encuentra en el sentido de que te pasó como a ti, que tú decías, no, es que pues yo no me aviento a esto porque soy introvertido, porque pues no es mi mundo, o ya sea estar sobre un escenario o dedicarse a cualquier otra actividad o profesión, que tengan esa intención de decir, ok, voy por eso. Fíjate que yo siento que a cualquier cosa que te quieras dedicar y que en realidad te llene, porque a mí algo que me gusta y que siento que es lo que me sigue moviendo es que cada vez que me subo a un escenario y escucho la risa de la gente, es como si se me llenara el alma, ¿verdad? Así como si algo dijera, lo estás haciendo bien y estás haciendo algo que te gusta. Entonces, siento que ahora mucha gente pues sí, no sale como de esa zona de confort, porque cada vez cada salida, cada ida a algún lugar es gastar dinero, porque pues básicamente todavía no se da las condiciones como para decir, yo vivo de la comedia. Okay. Pero aún así, para el 30 de julio creo, estamos cerrando una fecha en Puebla. Okay. Y luego a lo mejor ahí salen otras en Tijuana o para Guadalajara. Te digo, y todas esas salidas es invertir de mi dinero y a lo mejor salir tablas o salir perdiéndole, pero te digo, es algo que me gusta mucho. Entonces, todavía siento que es decir, pues
Ay, disculpa la palabra, pero chingue su, que sea lo que tenga que ser y que pase lo que tenga que pasar, pero yo quiero seguir haciendo esto y quiero llevar este tipo de, o mi tipo de comedia o mis pensamientos a otros lugares. Entonces, si tú que nos estás escuchando, nos estás viendo, estás pensando en que algo te llena así tan machín y que te gusta mucho, hazlo. O sea, siempre hay la manera, siempre se puede. Nada más es el hecho de que tengas confianza en ti y que también sepan que el talento, no, que la constancia mata al talento. Okay. Perfecto. Muy bien, pues entonces un gusto también haber compartido con todos ustedes, los que se van a quedar hasta el final de este podcast y se lo van a aventar completo, que está un poco larguito. Nos dejamos caer en la plática. Les digo que es la primera ocasión que platico con Pepe. Tenía mucha motivación por conocerle. Ya había escuchado de él, ya lo había seguido ahí en sus redes sociales. Cada vez que viene alguien invitado aquí para realizar esta entrevista, siempre le damos un seguimiento para conocer y saber qué preguntas hacer y cómo desarrollar la plática. Entonces, Pepe no se ha presentado todavía en Saucillo con su comedia. Esperamos pronto verte por aquí, generar por ahí una dinámica en la que te podamos tener. Por ahí estuvimos hablando también de contar con algún taller respecto a comedia, porque Saucillo también tiene talento en estos temas y quizás también se puedan estar dando. Pepe, yo creo que tú nos acompañarías en un taller si recibes la invitación. No tengo duda que te ves una persona que le gusta comprometerse y hacer que la identidad de su municipio crezca. Sí, claro. Entonces, pues si no hay más que agregar, nos despedimos y pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio que es Saucillense, el podcast. Esfuerzo, lealtad y confianza. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.